El primer tipo de comunicación es la comunicación endocrina u hormonal. Este tipo de comunicación ocurre con el uso de señales que pueden viajar grandes distancias haciendo uso del torrente sanguíneo, y estas señales son llamadas hormonas. Las señales son producidas por células especializadas y aprovechan el uso del torrente sanguíneo para poder llegar a distintas y lejanas partes del cuerpo. Algunos de los ejemplos que se podría mencionar de este tipo de comunicación es la liberación de la hormona del crecimiento gracias a la glándula pituitaria, la cual afecta a diferentes tipos de células para poder ocasionar diferentes reacciones en todo el organismo. La comunicación nerviosa es el proceso por el cual las neuronas transmiten señales eléctricas y químicas para enviar información de una parte del cuerpo a otra y, de esta forma, coordinar las funciones del organismo y las respuestas a estímulos internos y externos. La comunicación nerviosa se realiza a través de la sinapsis, que es el punto de unión entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora, como un músculo o una glándula. En la sinapsis, las señales eléctricas se convierten en señales químicas llamadas neurotransmisores, que atraviesan una pequeña hendidura y se unen a los receptores en la membrana de la célula receptora, generando un nuevo impulso eléctrico que se propaga por el siguiente grupo de neuronas. La función de la comunicación nerviosa es fundamental para la coordinación del cuerpo y el control de las funciones vitales como la respiración, el latido del corazón, la digestión y la respuesta a situaciones de peligro o estrés. La comunicación yuxtacrina se produce entre células o tejidos adyacentes. Esto implica un contacto físico directo. Las células utilizan proteínas de membrana, como los receptores y los ligandos, para comunicarse entre sí y enviar señales. Estas forman complejos de señalización que permiten la transmisión de información entre las células. Los complejos de señalización son esenciales para el correcto funcionamiento de los órganos como el corazón, el cerebro y los pulmones. La comunicación yuxtacrina es importante porque participa en los procesos de la respuesta inmunitaria. Las células del sistema inmune se comunican entre sí a través de complejos de señalización. De esta manera, coordinan la respuesta del sistema inmunitario ante agentes patógenos. También regulan el crecimiento y la diferenciación celular. Los complejos de señalización que se forman entre las células adyacentes permiten que se comuniquen entre sí y coordinen su comportamiento. Un ejemplo específico de este tipo de comunicación es que las células del corazón se comunican de esta manera para coordinar su contracción y mantener un ritmo cardíaco regular. De acuerdo con Werdinger, 2008, la comunicación paracrina describe la acción de un factor de crecimiento secretada por una célula sobre una célula diana vecina. La definición se refiere a que el factor de crecimiento secretado se difunde a corta distancia o es presentado a la célula diana por la matriz extracelular, por lo que se consideran mediadores locales de la comunicación celular. Los factores de crecimiento que actúan a través del mecanismo paracrino modulan el microentorno y se ha demostrado que intervienen en diversos procesos como la angiogénesis, la cicatrización de las heridas, la motilidad celular y la metástasis. Para que las moléculas de señalización paracrinas lleguen a la célula diana adecuada, las moléculas secretadas no deben difundirse demasiado. Por esta razón, las moléculas secretadas son: primero, rápidamente absorbidas por la célula diana vecina; segundo, destruidas por enzimas extracelulares; y tercero, inmovilizadas, a menudo para ser liberadas posteriormente. Bueno, y el último tipo de comunicación es la autocomunicación o comunicación autocrina. Es la que establece una célula consigo misma. Este tipo de comunicación es la que establece la neurona presináptica al captar ella misma en sus receptores celulares los neurotransmisores que has vertido en la sinapsis para así dejar de captarlos o recaptarlos para reutilizarlos. En cuanto a los receptores, son aquellas proteínas que se unen específicamente con moléculas señaladas, hormonas o neurotransmisores. Inician el proceso de transmisión del mensaje. La magnitud de la fuerza de la señal transmitida por el receptor depende de la afinidad que existe entre la hormona con su receptor, por la concentración de la hormona, por la concentración del receptor. Los receptores pueden ubicarse en la membrana o en el interior celular, dependiendo de la naturaleza de la señal con la que se conectaron.